Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tengo algo que deciros. Tenemos que hablar. Estas tres palabras, menudas palabras, ¿no? Es una expresión que viene acompañada de una fuerte carga emocional y suele ser el preludio de una conversación incómoda, aunque necesaria. Pero nada más lejos esta mañana que haceros sentir incómodos a nadie, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué decimos tenemos que hablar? Pues veréis, la calidad de vida relacionada con la salud es uno de los objetivos primordiales terapéuticos en los pacientes que necesitan tratamiento renal sustitutivo para seguir viviendo. Pero es verdad que aunque gran parte, o sea, la salud sexual se relaciona y afecta de forma positiva a esta calidad de vida y muchos pacientes renales tienen algún tipo de disfunción sexual, rara vez se habla abiertamente en consulta de estos temas. Por eso hoy estamos aquí, porque queremos hablar de esto, de cuán importante es la comunicación abierta, tanto con el equipo médico como con la terapeuta, como sobre todo con la pareja. ¿Vale? Hablar de aquello que nos preocupa en materia de salud sexual es el principio del cambio, el principio para encontrar estrategias, para elaborar esas herramientas que nos ayudan a identificar el problema y también aliviar el malestar. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de esto, cuáles son estas dificultades más habituales, qué estrategias se pueden llevar a cabo para el manejo y cómo todos estamos implicados en esta causa, en la mejora de la salud de vida, la salud sexual y la calidad de vida de las personas con enfermedad renal, en cualquier etapa de la enfermedad. Para romper el silencio, tenemos preparada nuestra mesa de diálogo con Esther Jiménez Garriga, psicóloga de la Fundación, el director de la Fundación, que también dirá unas palabras, y tenemos al doctor Felipe Sarró, nefrólogo de Unidad de Hemodiálisis Hospitalaria, la doctora Sara Bielsa, de diálisis domiciliarias, y también la doctora Jacqueline del Carpio, de trasplante renal. Todos ellos trabajan aquí son nefrólogos del Hospital Arnau de Vilanova y han tenido a bien acompañarnos esta mañana y, entre todos, buscar este acercamiento y este espacio de diálogo de materia de salud sexual en pacientes con enfermedad renal. También os invitamos a todos vosotros a plantear todas aquellas dudas y preguntas que os vayan surgiendo y desde la mesa se irán respondiendo. Ahora cedemos la palabra al director de la Fundación, que también quiere compartir una reflexión con todos vosotros. Y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, buenos días, bon dia a tothom. Bueno, quería hacer, por supuesto, primero, desde el nombre de la Fundación, un agradecimiento al Hospital Arnau de Vilanova por cedernos la sala, al Departamento de Comunicació, con Begoña Agustí, que es la CAP de Comunicació, que siempre nos ayuda a gestionar todas estas jornadas y exposiciones que hemos hecho, en fin, nos echa una mano. Por supuestísimo, al Servicio de Nefrología del Centro, a la jefa de sección, en este momento ejerciendo de jefa de servicio, a la doctora Marisa Martín, y a los doctores que intervienen esta mañana, el doctor Felipe Sarró, como ha dicho Raquel, de hemodiálisis de centro, la doctora Sara Bielsa, hemodiálisis domiciliaria, y la doctora Jacqueline del Carpio, que está en la consulta de trasplante renal, ¿no?, que tenemos aquí. Bueno, a todos ellos agradeceros, de verdad, y a todos y cada uno de los que habéis venido esta mañana. Quería comentar, hacer una pequeña presentación de que el doctor Rafael Matesanz, que es un nefrólogo y promotor de la Organización Nacional de Trasplante, escribió y alma mater de la misma, por cierto, y doctor honoris causa por la Universidad de Lleida, precisamente por su trabajo con el tema del trasplante, escribió un libro que se titulaba El milagro de los trasplantes. La mayoría de los pacientes nos parece que el milagro de los trasplantes es... coincidimos, ¿no?, el sentimiento que tenemos de ese milagro, ¿no?, de esa idea, de esa especie de resurrección que buscamos en el trasplante cuando estamos afectados de enfermedad renal crónica, ¿no?, porque bueno, esto nos ayuda a normalizar la vida y entonces estamos de acuerdo con ello, pero yo pienso que el tratamiento de diálisis es la verdadera resurrección, porque gracias al tratamiento de diálisis tenemos opción de trasplante, por supuesto gracias a los donantes, y tenemos esta opción de vida y esta opción de tener
pues como todo el mundo tiene, una serie de, nosotros tal vez un poquito más por la circunstancia, pero tenemos esta opción de poder hablar de, entre otras muchas cosas, de sexualidad, porque la sexualidad forma parte de nuestra salud integral y forma parte de nuestra vida. Y yo creo que esto es un poco la intención, ¿no? De que podamos hablar de cosas de vivos, entre vivos, y por eso, bueno, pues en la Fundación tenemos como deber abarcar todos los temas que nos implican a las personas con enfermedad renal crónica y a sus familias, ¿no? Porque esto es un tema muy familiar. Y entonces, en la medida que podamos aportar soluciones. El tema de las relaciones sexoafectivas no siempre es fácil aportar soluciones como en otros sitios, pero por lo menos hablarlo sí que nos ayuda y pensamos que es una opción, ¿no? Y por eso planteamos esta jornada desde la Fundación. Respecto a estas relaciones, como decía, es un tema tan importante para nuestra salud integral que no las podemos dejar de lado. Y el mundo de las emociones y las sensaciones relacionadas con los sentimientos y nuestro cuerpo, a mí me parece que son vitales, y yo creo que para todas las personas que padecemos una enfermedad crónica, sea la enfermedad renal o sea otra, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nos afecta o imposibilita la enfermedad renal a la hora de tener relaciones sexoafectivas? Nos sentimos más marcianos, digo yo esta palabra, cuando no podemos llevar a cabo con satisfacción o cierta regularidad algunas prácticas sexuales más comunes. ¿Pueden ser las relaciones sexoafectivas un refugio frente a las tribulaciones de la vida? Bueno, pues estas preguntas y por supuesto muchas más, espero que además estas preguntas, como decía yo, comentaba hace un minuto, seguro que están en el baúl de la intimidad, donde las encerramos y que tanto nos cuesta comentar, ¿no? Entonces, bueno, pues comentar sobre todo con nuestros doctores, que yo pienso que son a las personas que nos pueden echar una mano, ¿no? Entonces espero que la jornada, cuya intención sea esto, sea percibir que podamos tener respuestas y preguntas que nos muevan a mejorar nuestra calidad de vida. Así que, con el deseo de que sea de utilidad para todos, comenzamos la jornada. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio, también por compartir la visión como paciente, ¿no? Que también al final sois los protagonistas de esta jornada. Y ahora el doctor Felipe Sarró hará una breve presentación para sentar un poquito las bases, ¿no? De las dificultades de las que estamos hablando, también de esos mitos que son frecuentes, para un poquito, pues, a partir de ahí crear el diálogo todos juntos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? ¿Sí? Subo un poco más. Bueno, esto va a ser una pequeña introducción y esto solamente es para centrar el tema del que vamos a hablar, y nos gustaría a todos los que estamos aquí que los protagonistas no seamos los que estamos aquí arriba. Es decir, la disposición de la sala no es la idónea para hacer una mesa redonda, porque para empezar la mesa no es redonda, ¿vale? Y hay una serie de barreras que parece que nos están separando a los expertos, ponedle 1000 comillas, por favor, de los realmente interesados en exponer vuestras dudas, vuestras cuestiones, dentro de la facilidad o dificultad que tengas cada uno para expresarlas, si queréis o no. Entonces, para centrar el tema y para dar una serie de nociones para aquellas personas que quizá no se atrevan aquí a preguntar cosas, pues sí que hemos pensado que sería positivo, pues, dar una serie de nociones generales para centrar el tema. Sí, entonces me vas pasando. ¿Qué implicaciones tiene el diagnóstico de la enfermedad renal para la persona que recibe este diagnóstico? Lo primero es que es una mala noticia. Es decir, a nadie le gusta tener una enfermedad crónica. La enfermedad renal crónica tiene una única particularidad que la diferencia de las demás enfermedades crónicas, y es que se puede sustituir. Es decir, el riñón es un órgano vital. Cuando fallan los riñones nos morimos, pero tenemos la suerte de que los riñones, se pueden sustituir durante mucho tiempo con una terapia que lo que hace es mantener a la persona viva, pero toda su cronicidad, como comentábamos hace un rato con los compañeros de la prensa, esa cronicidad se mantiene en el tiempo, con lo cual los problemas crónicos que no se pueden corregir con diálisis o con trasplante van a persistir en el tiempo. Con lo cual esto, lo de la noticia, es una mala noticia, que además hay pacientes que lo ven como que se va a perpetuar. Yo los problemas que ya tenía antes los voy a seguir teniendo.
También hay una pérdida de la autoestima, la gente se ve mal, ¿no? Cuando estás en una enfermedad muy avanzada te huele el aliento a urea, no te sientes a gusto con tu propio cuerpo, sientes que al tener una enfermedad crónica los demás te lo notan, te lo ven, ¿no? Piensas, ¿alguna vez podré tener pareja? ¿Me va a querer con todo lo que supone tener a una persona con una enfermedad crónica al lado? Es decir, ¿y cómo haré para contarle mi secreto? ¿Se lo debo contar? ¿No se lo debo contar? ¿No? Y cuando vea mi acceso vascular, catéter, fístula, catéter peritoneal, o si estoy trasplantado, la cantidad de pastillas que yo tomo, ¿no se irá corriendo? Y una cosa, que esto es una encuesta que hicieron en Alcer hace ya unos cuantos años. Alcer es la Asociación Nacional de Enfermos Renales Crónicos. Pasaron una encuesta a sus socios de la sociedad, a enfermos renales crónicos, trasplantados y en diálisis, y el 70% de ellos confesaron que el día que recibieron la noticia de que tenían que recibir terapia sustitutiva renal con diálisis o trasplante, pensaron en la muerte. Es decir, 7 de cada 10, cuando te dan estas noticias, piensan, dentro de sus pensamientos, uno de ellos es, me voy a morir. Ojo, ¿eh? Con lo cual piensan, el juego se acabó, ¿no? Game over. Y también es un problema para nosotros, es un tema que está insuficientemente explorado, insuficientemente valorado, tiene importancia en la calidad de vida. Hay estudios que demuestran que la salud sexual influye en la salud también considerada como la calidad de vida relacionada con la salud, que es la que el propio paciente define. Es decir, hay escalas que te la permiten definir, pero al final es el propio paciente el que se autoevalúa como es su calidad de vida. Para una persona lo que puede ser calidad de vida, a lo mejor para otra no lo es. Con lo cual hay gente que le puede dar más importancia a unas cosas u otras. Y el tener una enfermedad crónica te influye también en esto. Y hablar de sexo sigue siendo un tabú. ¿El por qué? Pues creo que no hace falta explicarlo. Es un tema fundamentalmente cultural. Hay otras culturas en las que se puede hablar perfectamente de sexo, pero no pueden comer en público, por ejemplo. Es decir, hay culturas que lo viven así. Pues nosotros, como culturas, digamos, que tenemos una tradición judeo-cristiana, o decirlo de otra manera, pues el hablar de sexo se ha visto como un tabú. Parece que es algo sucio, que es algo impuro, que es algo... No, pues es la razón de la vida. Estamos todos aquí fruto de una relación sexual, ¿no? Bueno, igual alguno de vosotros es bebé probeta y lo desconocemos, pero todos venimos de ahí, ¿no? Con lo cual es un tema tan natural como la vida misma. Y uno de los objetivos de esta jornada pues es naturalizar esta situación y hacerlo, pues un poco, haceros a vosotros partícipes de lo que nos queráis, un poco consultar y nosotros hacer un poquito de orientadores en este tema. Es decir, la salud sexual en la enfermedad renal crónica se deteriora por la propia enfermedad renal. Es decir, la propia enfermedad renal ya tiene factores propios que empiezan mucho antes de que el paciente empiece diálisis. Es una enfermedad crónica, igual que puede ser una enfermedad cardíaca crónica, enfermedad respiratoria crónica, hepática crónica, que conllevan una serie de alteraciones hormonales, disminución de la libido, disminución del deseo sexual, y propio de la enfermedad renal pues está la anemia propia de la enfermedad renal, ¿no? Y la malnutrición propia de la enfermedad renal. Todos estos son factores que contribuyen, no son la causa. Creo que esto quede claro, es decir, la causa no es la enfermedad renal, sino que la enfermedad renal contribuye con una serie de factores propios a que la salud sexual empeore. Y luego también estos pacientes, raro es el paciente que solo tiene enfermedad renal. La enfermedad renal suele ser una patología derivada de otro tipo de patología muy prevalente, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión, que ya de por sí, la diabetes y la hipertensión, que son tan prevalentes, que hay tanta gente con estas enfermedades, ya de por sí causan disfunción sexual en la mujer y en el varón. Si una persona tiene muy malas arterias, por ejemplo, un varón, por ejemplo, tiene muy malas arterias, pues difícilmente vamos a conseguir que, corrigiendo solo la parte renal, que es la que nos toca a los nefrólogos, corrijamos también este problema, ¿no? Y hay pacientes que han sufrido cirugía ginecológica, cirugía urológica, y hay cosas que ya no se pueden arreglar. Y uno de los enfoques que queremos dar aquí es que el sexo no es coito. Es decir, la vida sexual es muy amplia. No hay que circunscribirla a un acto concreto, ¿no? Y también hay medicamentos que influyen en tener peor salud sexual, que es la última línea, ¿no? Pero no todos, insisto, no digas, pues quito todas las pastillas a ver si aquello funciona. Pues no, esta no es la solución, porque hay medicamentos que ayudan a prolongar la vida y mejorar la calidad de vida, ¿vale?
Y hay una serie de mitos que queremos intentar desmentir hoy, ¿no? ¿Que no hay sexo en la enfermedad renal crónica? Pues sí que lo hay. Hay pacientes con enfermedad renal crónica que tienen relaciones sexuales satisfactorias y que tienen una vida sexoafectiva plena, aunque no puedan tener relación sexual. Es decir, hay variedad. ¿Que solo importa si eres joven? No, la vida sexual puede durar tanto como la persona quiera o desee, ¿no? Es decir, no todo es coito, es decir, sexo igual a coito. No, el sexo es mucho más que eso. ¿Me va a dar un infarto si lo intento? No, por favor, es decir, desmintamos esto. ¿El hombre no tiene erección y ya está? No, pues hay opciones, hay determinados pacientes que yo te invito a que consultes con tu médico porque desconozco qué pastillas estás tomando, cuál es tu situación cardíaca, cuál es tu tensión arterial, cómo están tus arterias. Entonces yo no te puedo dar una respuesta a ti, ¿vale? Si algún día vienes a la consulta, pues a lo mejor personalmente y en privado, valorando todo tu historial médico, se podrá responder, ¿vale? ¿Y la mujer no tiene deseo? Pues mentira, esto es parte de la creencia popular. Bueno, es que la mujer como no tiene ganas, pues ya está. No, puede tener deseo, pero por el propio tabú se autoinhibe, lo guarda, me ha gustado la expresión que ha hecho Ignacio, en el baúl, ¿no? Y ahí queda encerrado para siempre. Pues no, intentemos visibilizar lo que es un problema, ¿vale? Pues eso, borremos estos mitos y digamos que sí, que la salud sexual importa y en los dos géneros, sin ningún género de duda, ¿vale? Cuando ya hablamos de la terapia sustitutiva renal, insisto, estamos llegando quizás un poco tarde. Es decir, la disfunción sexual, la alteración de la salud sexual empieza muy pronto en el curso de la enfermedad renal crónica. Es decir, cuando el paciente ya necesita terapia sustitutiva con diálisis o trasplante, esa enfermedad ha ido haciendo de las suyas durante mucho tiempo, habitualmente en muchos casos durante muchos años. El 50-90% de los pacientes tienen disfunción sexual, es decir, esta es la cifra. Más de la mitad de los pacientes renales crónicos van a tener disfunción sexual de cualquier tipo. Y en la mayoría de los casos, como ya he dicho antes, no hay una única causa. Dependerá de su patología de base, dependerá del tipo de terapia sustitutiva que reciba, etc. ¿Vale? Cuando hablamos de hemodiálisis en centro o en hospital, la terapia asistida clásica es el grupo con mayor disfunción sexual. Eso no quiere decir que sea la peor técnica, por favor. No derribéis mi trabajo, que yo me dedico a esto, ¿vale? Es decir, es el grupo de pacientes que están más enfermos. Es decir, los pacientes que están mejor son la mayoría de ellos los que se van a poder trasplantar. Los que están en diálisis domiciliaria ya es un subgrupo que hay una selección de pacientes que están mejor para poder hacer este tipo de técnicas en casa, no todo el mundo lo puede hacer. Y aquellos pacientes que están en hemodiálisis, la gran mayoría son pacientes que son dependientes y que tienen gran cantidad de patologías y no pueden hacerse el tratamiento en su casa y muchos de ellos lamentablemente nunca se van a poder trasplantar porque tienen gran cantidad de patologías, ¿vale? En el caso de las terapias domiciliarias, pues están muy pobremente estudiadas las diferencias entre grupos, es decir, no hay suficientes estudios como para sacar conclusiones, pero quizás estén algo mejor, ¿vale? Y los pacientes trasplantados son el grupo de pacientes menos enfermos y son el grupo que tienen menor disfunción sexual. ¿Que esto quiere decir que un paciente con disfunción sexual al trasplantarse mejore? Eso es suponer mucho. Hay pacientes que, como digo, ya tienen una patología de base que ya les provocó este problema, y al trasplantarse eso no mejora. Son pacientes que al estar mejor ya previamente no tenían disfunción sexual y hasta trasplantados pues mantienen su salud sexual, por así decirlo, ¿vale? ¿Y cuál sería el manejo? Multidisciplinar. La palabra clave es multidisciplinar, es decir, no hay un único especialista que sea el centro de atención en esta problemática que tenemos. Es decir, el nefrólogo, el personal de la sala de diálisis, el centro trasplantador, el de la unidad de diálisis domiciliaria, todo el personal sanitario que atendemos al paciente renal, somos muchas veces la persona que diagnosticamos o detectamos el problema. Deberíamos ir a buscarlo quizás más a menudo. Solemos esperar que el paciente nos lo cuente. Esto es pues una autocrítica que estoy haciendo. Pero somos los que detectamos el problema y somos los que hacemos un poco de facilitadores, de mediadores hacia aquellas especialidades o aquellos especialistas que les puedan ofrecer un manejo un poquito mejor que el que nosotros le podemos ofrecer. Nosotros le podemos ofrecer dializar bien, porque es importante, es decir, no vamos a dializar mal a todos y bien al que tenga disfunción sexual, es decir, intentamos dializar bien a todos los pacientes, ¿vale? Y es muy, muy importante que el paciente cumpla con su parte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el paciente cumpla bien con la dieta, con la medicación,
con la restricción hídrica cuando esté indicada, porque el paciente que pasa peor diálisis suele ser porque tiene mayor restricción hídrica, y al salir de la diálisis, cuando la diálisis ha sido un poquito fuerte, algunos de vosotros lo habéis pasado, sales de la diálisis y no tienes ganas de nada. Y cuando digo de nada, es de nada, ¿vale? Y corregir la anemia, el fósforo, la PTH, que ya lo hacemos, ¿no? Pues recalcar que estos son factores que pueden contribuir a la disfunción sexual, pero no son la causa, ¿vale? Y ya hay otras especialidades que sí que van a aportar también un tratamiento un poquito más específico, que son psicología fundamental. Desde el momento en el que es un tabú hasta una solución final, incluso pasa por todas las etapas por psicología. Creo que la psicología aquí en este aspecto es fundamental y clave. La terapia hormonal-sustitutiva por parte del ginecólogo o la ginecóloga en la paciente de sexo femenino, porque la disfunción hormonal es muy frecuente en la enfermedad renal crónica, en todas las enfermedades crónicas, y una serie de tratamientos, fármacos, la pastillita azul y otros muchos tratamientos posibles que ya son específicos y son terreno del urólogo, ¿vale? Aquí nosotros podemos identificar el problema como nefrólogos y ayudaros a mejorar lo que nosotros podamos mejorar y enfocar hacia el especialista más adecuado en cada caso, ¿vale? Y creo que con esto ya estaría hecha la introducción. Paso a la mesa. Imaginaos que, por favor, que aquí no hay una barrera, que sois todos partícipes, que estamos todos aquí arriba sentados y que todos participamos de un diálogo que espero que sea lo más enriquecedor posible para todos, ¿vale? Gracias.